Iglesia, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Qué gusto de verdad estar esta noche aquí hablando de lo que más nos gusta, que es la palabra de Dios. Sé que así como nosotros nos encontramos en esta noche de contentos, felices y enamorados, yo sé que así lo están haciendo ustedes en casa. Sé que hoy es una noche de bendición, Dios nos va a hablar, pero quiero presentarles a alguien que nos acompaña en esta noche y es una hermosa pareja, Mauricio y Andrea. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, pastor. Es para nosotros un privilegio poder estar aquí, poder compartir esta palabra con los que se encuentran en casa y con ustedes, pastor. Pastor, muy buenas noches. Iglesia, muy buenas noches. Nos gozamos en el Señor de poder hoy compartir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también nos acompaña Guillermo Nieto. Nieto, bienvenido. Pastores, muy buenas noches. Mauricio y Andrea, muy buenas noches de iglesia. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartiéndoles la palabra y espero que el Señor nos hable a través de esta prédica. Y lo más importante para mí, mi esposa, así que también la quiero presentar, mi amor. Iglesia, muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que están allá en sus casas e invitarles nuevamente a que llamen a sus familiares para que también se conecten y puedan compartir esta hermosa palabra que tenemos para hoy. Desde aquí le enviamos un caluroso saludo a todas las sedes de nuestra iglesia Misión Vida Internacional, sede Florencia, San Agustín, Mocoa, Bruselas, sede de Versalles, La Laguna, Mocoa, espero no se me haya quedado ninguna por fuera. Les amamos mucho y quédense ahí también conectados con nosotros. Sé que todos tienen ya su lapicero, su agenda, su Biblia, y quiero invitarles para empezar ya y dar inicio a que abran la palabra de Dios en el Salmo 55 y vamos a leer el versículo 22. Y dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta palabra es bien hermosa y es una promesa bien grande que tenemos nosotros, los hijos de Dios. La palabra nos dice que echemos sobre nuestro Señor la carga. No sé cuál sea la carga que en este momento usted esté llevando, pero el Señor nos dice también en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. El Señor siempre está presto para tomar nuestras cargas y Él luchar a favor nuestro. Yo creo, mis hermanos, y creo que todos los que estamos acá y ustedes en casa hemos entendido la bendición tan grande de pertenecer a la familia de Cristo Jesús. Tenemos un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, tenemos un Dios que se preocupa por nuestro bienestar, y es lo que nosotros en esta noche queremos que ustedes se puedan llevar este mensaje a casa y lo implanten en su corazón. Dice también la palabra que no dejará para siempre caído al justo. Dios nunca nos va a dejar tirados. La palabra de Dios nos dice que aunque papá, mamá, nuestra familia nos deje, el Señor siempre nos va a levantar. Y eso es lo que queremos nosotros, mis hermanos, que en esta noche podamos entender la gran maravilla de pertenecer a la familia en Cristo Jesús. Dios está luchando por ustedes, está luchando por nosotros, y es lo que a nosotros nos debe interesar. El mundo afuera está esperando quizás la bendición de un hombre, pero nosotros estamos esperando la gran bendición que viene de lo alto, de aquel Dios todopoderoso, de aquel Dios que todo lo sabe, de aquel Dios que es omnipresente. Y yo sé que en esta noche está aquí como también está en su casa, porque usted un día abrió su boca y confesó que era pecador y necesitaba de ese Dios grande que existe ahora y siempre existirá. Así que le voy a dejar a mi esposa para que continúe con el tema. Bueno, iglesia, muy bien. Para referirnos a algo acerca del plano natural, sé que en la vida existen muchas cosas que nos traen deleite. Por ejemplo, el compartir con los amigos una copa de helado, el poder ver un hermoso atardecer, o de pronto también el tener un hermoso lugar de descanso, un lugar donde nosotros podamos ahí
regocijarnos. Hay muchas cosas que nos pueden deleitar. Por ejemplo, Guillermo, ¿a usted qué le deleita en la vida? Para mí uno de los mayores deleites es poder disfrutar de un sabroso partido de tenis o sentarme frente al televisor a compartir un partido de fútbol con la familia. Es uno de los grandes deleites que tengo en la vida. Bien, muy bien. A Guillermo lo deleita mucho el deporte. Y Andrea, ¿usted qué le deleita? Bueno, mi gran deleite natural es poder cocinar y compartir con mi familia. Excelente. Bueno, muy bien. Y ya pasando a el plano espiritual, ustedes dirán, ¿por qué están hablando tanto como de deleite? Entonces queremos en esta noche compartir un tema muy importante y muy hermoso además, que lleva por título Nuestro mayor deleite. Y en esta noche vamos a ver 3 aspectos muy importantes que como cristianos tenemos que tener fijados para poder deleitarnos en la presencia del Señor. Es muy importante, hermanos, ustedes que están allá de pronto están pensando qué los deleita en la vida, pero en el área espiritual es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que nuestro mayor deleite es nuestro Señor. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Él, cuando nosotros estamos confiados en el Señor, es cuando ya realmente podemos deleitarnos plenamente en su presencia. Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el espiritual, sino en nuestro trabajo, en la familia, en todas las áreas vamos a tener un gran deleite porque el Señor es nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero refugio. Y es ahí donde usted y yo le invito a que desarrollemos esa plena confianza para deleitarnos en la presencia del Señor. Les decía que vamos a ver 3 aspectos con referente a nuestro mayor deleite. ¿Por qué Dios es nuestro mayor deleite? Y lo primero que tenemos para compartirles esta noche es que nuestro Señor es nuestro mayor deleite porque trae respuestas a nuestra vida. Y quiero que allí en su casa también usted abra la palabra en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Y Andrea, por favor, nos comparte. Dice la palabra del Señor, Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Es una invitación muy hermosa que nos hace el rey David a esta hora. ¿Cuál es esa invitación? Dice, deleítate a sí mismo a Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El rey David nos está invitando a que nos deleitemos. ¿Qué es deleitarnos? Es gozarnos, es disfrutar, es descansar, es regocijarnos en la presencia de Dios. Cuando usted y yo lo hacemos, viene un gran deleite y estoy segura que el Señor tiene respuestas a todas y cada una de nuestras necesidades. Piense usted allá en su casa un momento. ¿Qué respuesta ha recibido usted durante el tiempo que ha caminado con Dios? ¿Qué respuesta ha recibido de parte del Señor? Sé que muchas cosas Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y cuando somos plenos de su presencia, cuando somos plenos del Señor, estemos convencidos que Él va a traer esa respuesta a ese anhelo tan grande que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, en mi caso tengo el anhelo grande en mi corazón, es que toda mi familia sea redimida por el Señor y alcance una salvación eterna. Esa es la gran petición que en los últimos tiempos le he venido clamando al Señor y sé confiadamente que Él va a traer esa respuesta a favor de mi casa, a favor de mi vida. Piense usted allá un momento, ¿qué petición tiene en su corazón? ¿Qué está ahí usted clamándole al Señor para que un día Él traiga respuesta a Él? Por ejemplo, Mauricio, cuéntenos, ¿qué tiene usted ahí en su corazón? ¿Qué petición tiene usted de parte o para Dios mejor? La petición que siempre he tenido y una vez se la compartía a mi pastor, es poder servir en el Señor, pero con un ministerio, con tener una iglesia y poder ser parte de ese sueño que tengo con mi esposa, con mis hijas, poderle servir en el ministerio. Pero yo sé que en estos momentos le estamos sirviendo,
pero es ir más allá, es llevar este sueño Tener un a ministerio pastoral. exacto, un ministerio pastoral. Entonces, ese ha sido mi mayor anhelo y lo hemos compartido con mi esposa y creo que por ese lado estamos los dos casi de acuerdo. En el mismo sentir. Muy bien. Amor, ¿cuál sería esa petición que está ahí en su corazón? Bueno, cariño, una de mis grandes peticiones y sueño y que le pido a mi Dios es poder yo llegar a ser de mucha bendición, de poder yo servirle a mucha gente, de poder yo llevar la palabra de Dios y no sé, hay algo en mi corazón que todavía debo hacer y es servirle a la gente, porque el gran ejemplo que Jesús vino a darnos a esta tierra fue a servir y es lo que hay en mi corazón, el servicio a la comunidad. Amén. Muy bien. Sé que si me quedo aquí preguntándole a los compañeros que están aquí conmigo, vamos a tener mucho de qué hablar. Quiero también invitarlos a la palabra. Hay un versículo muy hermoso también, como toda la palabra en sí, que es Mateo 6:33, y quisiera que Guillermo nos lo compartiera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La palabra es muy clara. El Señor dice que lo busquemos primeramente a Él y que lo demás, todas las cosas, vendrán por añadidura. Van como de la mano al versículo que acabamos de leer, en deleitarnos en el Señor, y luego vendrá como la recompensa, como la respuesta que Dios tiene a todas y cada una de nuestras necesidades. Cuando ustedes y yo tenemos a Dios en primer lugar, estemos confiados de que Dios va a traer esa respuesta, porque usted y yo hemos creído en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios de pactos. Ese es el Dios al cual nosotros le estamos sirviendo, y nuestra invitación es a que usted se alinee también con el Señor y pueda servirle con gran gozo y con gran alegría. Entonces confiemos plenamente en el Señor, deleitémonos plenamente en su presencia. Todo este tiempo que hemos estado viviendo en casa ha sido un tiempo espectacular para poder deleitarnos en su presencia, para poder escuchar cuál es su voluntad para con nosotros, para saber tantas cosas que de pronto teníamos ahí como en duda, y Dios ha venido trayendo respuesta. Amén. Ahora los dejo con Mauricio y Andrea, que nos van a compartir el segundo aspecto por el cual Dios debe ser nuestro mayor deleite. Amén. El segundo punto, ¿por qué nos trae confianza? Quiero explicarles un poco de algo que busqué en un diccionario bíblico de qué significa la palabra confianza. Y dice así: se refiere a la certeza de que su palabra y Dios está siempre con nosotros. Es poseer la convicción de que somos victoriosos en Él. Es una confianza genuina en el Señor. Entonces expresará una fe fortalecida. Amén. Cuando uno tiene esa confianza en el Señor, así vengan las dificultades, así vengan cosas difíciles, sé que nosotros hemos aprendido a confiar del Señor. Hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades. Esto lo que estamos viviendo ahora ha sido difícil para muchos, pero para nosotros como cristianos hemos aprendido a confiar en el Señor. Hablábamos una vez, hablamos con mi esposa que la alacena de nosotros nunca había estado tan llena, tan abastecida de alimentos como estos tiempos, porque la misericordia de muchos se ha dado hacia nosotros. La misericordia no la hemos podido mirar a través de las diferentes personas. Entonces es eso, es poder confiar y poder creer que el Señor le va a bendecir en el momento que usted menos lo espera, porque nosotros siempre vamos a querer esperar la bendición es en el momento que lo necesitamos, ¿cierto? Pero Él va a llegar en el momento justo. No te desesperes si tú estás pasando una necesidad. Yo sé que el Señor te va a bendecir.
Porque sé que así como a Elías el Señor mandaba cuervos con carne y pan para sustentarlo, yo sé que Él va a enviar a ángeles para que te lleven ese mercado que tú necesitas, ese dinero que tú necesitas para poder cancelar esos recibos. Yo sé que todos estamos pasando por esa misma situación. Y esa confianza es la que queremos hoy, junto con nuestros pastores, decirle a usted que se encuentra allá en casa: confía en Él, deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Ya leímos la porción de Lucas. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Entonces, mis hermanos, ahí es donde el Señor nos está mostrando, nos está diciendo: no nos preocupemos, no nos afanemos. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Él tiene el control de todos nosotros, tiene el control de sus hijos, de su familia, de su ministerio, y todo lo que usted ponga en las manos del Señor, Él va a tener el control. Bien, también queremos compartirles otra porción de la palabra. Usted allá que se encuentra en casa, busquemos en el libro de Jeremías capítulo 17, vamos a estar leyendo el 7 y el 8. Jeremías 17, 7, 8 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando empezamos a leer el libro de Jeremías, empieza diciendo: bendito el varón que confía en Jehová. Eso significa que es un estado de felicidad y que no depende de las circunstancias en las cuales hoy usted y yo nos encontremos. Sabemos que si confiamos en el Señor, esa felicidad debe de estar plena. Algo muy importante también que nos enseña a través de esta palabra es que Él prometió cuidarnos y bendecir nuestras vidas siempre y cuando nosotros siempre confiemos en el Señor. Sé que habrá momentos y circunstancias, hoy podemos compartir junto con mi esposo que lo hemos vivido. Tal vez usted allá en casa donde se encuentra, han sido muchas las situaciones que usted ha vivido, pero hoy nosotros te animamos a través de esta palabra a que confíes en el Señor, a que Él sea tu confianza en medio de cualquier situación que hoy tú puedas estar viviendo. Dice al terminar el versículo 8 que seremos como árbol plantado junto a las aguas. Eso significa que nuestras raíces estarán firmes, que tendremos un suelo firme y solamente podremos hacerlo tomados de la mano del Señor. Algo muy importante también que dice la palabra es que cuando venga el calor, cuando vengan las circunstancias, las situaciones, nuestras hojas siempre se estarán verdes. Y estarán verdes siempre y cuando usted y yo siempre nos deleitemos en el Señor y que nosotros confiemos plenamente en Él. Dice ya al final: y que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuándo no dejaremos de dar fruto? Cuando nosotros anhelemos cada día más extender este reino, cuando nosotros realmente anhelemos dar este mensaje de salvación, el cual hoy todos los que estamos aquí, usted que está allá en su casa, lo ha recibido. Hoy como cristianos tenemos que tener nuestra mirada es en lo eterno, y solo así nosotros podemos estar confiados aquí donde hoy nos encontramos y allá donde usted hoy se encuentra en casa. También quiero mirar qué aporte nos puede dar Nieto en esta palabra. Muy bien, porque nos trae confianza. La palabra confianza podemos decir que es un sinónimo de fe. Y es necesario que en estos tiempos que estamos pasando tengamos y aprobemos esa fe que Dios reclama de nosotros. Esa fe que no admite ningún tipo de temor, que no admite ningún tipo de queja, sino confiadamente en Cristo de que Él va a darnos la salida a esta situación. Él no nos trajo hasta este lugar para dejarnos acá tirados. Él no permitió este desierto para que nosotros muramos en el desierto. Él permitió todo este tiempo para que ustedes y yo
seamos exaltados, seamos elevados a un nivel mayor y podamos un día decir, lo logramos, valió la pena. Entonces los invito a que confíen en el Señor. No sé qué circunstancia esté pasando, pero es necesario que su fe y su confianza estén puestas en el Señor. Y todo esto es posible cuando usted y yo nos deleitamos en la palabra, en la oración, en los cultos y en todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, con la obra del Señor. Bien, Nieto nos hacía un aporte acerca del desierto. Entonces, entendamos que el desierto no es para quedarnos ahí tristes, sin fuerzas, sino para fortalecernos, para levantarnos y para poder entender realmente quién es nuestro Dios. A veces nosotros decimos, no, es que el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, y criticamos y juzgamos al pueblo de Israel, pero de pronto a nosotros, ¿qué nos falta para ser iguales? Solamente la vestimenta y las sandalias que ellos usaban. Entonces, creamos en un Dios verdadero, en un Dios que nos quiere levantar, en un Dios que nos quiere formar, a pesar del desierto, a pesar de la prueba. Si de pronto usted este tiempo que ha estado en casa lo ve como desierto, cambie su mentalidad y entienda que es una nueva oportunidad que Dios tiene para que nosotros entendamos que debemos depender y confiar única y exclusivamente en el Señor. Por último, el tercer aspecto que tenemos es ¿por qué Dios debe ser mi mayor deleite? Porque me trae salvación. Bueno, nuestro mayor deleite es Jesús porque nos trae salvación. Y quiero que me acompañen por favor al Salmo 27:1. Mientras ustedes buscan, les voy leyendo aquí lo que nos habla el Señor a través de la palabra. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí miramos al rey David, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Era una persona que dependía y que creía mucho en Dios. Su mayor confianza era esa. Y Dios no nos trajo a usted y a mí hasta este lugar o a este desierto, si lo podemos llamar desierto, para que muramos ahí, para que nos quedemos ahí enterrados o comencemos a decir cosas que no debemos hacer o a renegar o a pensar en volver atrás. No. Tal vez usted y yo no estemos viendo la respuesta de Dios en estos momentos. Si Dios está callando es porque está trabajando en usted y en mí, en lo que hemos pedido. Tal vez no hemos recibido lo que tanto hemos pedido, pero eso no quiere decir que no lo vaya a recibir. Tal vez nuestra oración no está siendo conforme a la voluntad de Dios y queremos que Dios haga nuestra voluntad, más no la de Él. Cuando ustedes y yo empecemos a confiar y a creer que Él va a hacer lo mejor en este tiempo de pandemia, que Él nos va a sacar más fortalecidos, con una fe más grande, con una fe más fuerte, ahí entenderemos que todo esto valió la pena. Dios no va a permitir nada que usted y yo no podamos soportar. Él es nuestra salvación. El proyecto más grande que Jesús tuvo para con nosotros fue salvarnos, salvar a su obra perfecta, al ser humano. El deleite de Dios es que usted y yo seamos salvos, que confiemos en Él, que nos gozamos en Él, que le pidamos en Él, a Él. No hay otro deleite más grande para Él que ustedes y yo le pidamos todo el tiempo. Me gustaría, Mauricio, que me aportara algo sobre por qué Dios para ustedes es su deleite. Mi deleite en el Señor, porque a través del tiempo y he tenido experiencias muy bonitas con el Señor y me he deleitado de una forma que solo cuando estamos en la presencia de Dios podemos sentir esa paz, esa alegría, ese gozo de estar en la presencia de Dios. Ese es un deleite que la dificultad, la necesidad nunca se lo va a poder quitar. ¿Por qué? Porque es una experiencia que tenemos entre Dios y nosotros. Entonces ese es mi mayor deleite, poder estar en la presencia del Señor. Si Guillermo me permite aquí hacer un aporte también referente a la palabra en segunda carta a Timoteo 1:7,
porque está hablando que quién ha de atemorizarme, ¿verdad? Dice la palabra en segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces eso es lo que nosotros debemos afianzar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nos atemorizan las noticias, nos atemoriza todo lo que está allá afuera, pero debemos tener nuestra plena confianza en el Señor, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Bueno, muy bien, muy cierto. No, en este tiempo como iglesia no estamos para predicarle a ustedes de temor, sino de fe. Mauricio, ¿me comparte el Salmo 3:8, por favor? La palabra de Dios dice así: la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Selash. Ustedes y yo como seres humanos somos totalmente incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Era necesario que Dios tomara ese plan y ejecutara el plan, porque solo Él podía o tiene el poder para salvarnos, y nos salvó de la peor maldad, del peor cáncer que tiene el ser humano, que es el pecado, que es estar alejado de Dios. Nos hicimos enemigos de Dios, pero desde el primer momento Él que quiso salvarnos, porque para Él somos su especial tesoro, para Él somos su pueblo escogido, no porque seamos mejores que los que están afuera, no, porque encontramos gracia en Él, pero esa misma gracia también está para el que está sin Cristo. El problema es que el mundo hoy en día se ha olvidado de Dios, y por ese olvidarse de Dios es que Él permite todas las situaciones que estamos, a ver si nos acercamos a Él a buscar la salvación. No hay otro camino en el que podamos ser salvos, dice la palabra. Y me gustaría en esta porción de la palabra escuchar un aporte de mi pastor Gilbert. Bueno, nietico. Dice que Jesús es nuestra salvación. Mire, mis hermanos, hay algo que yo he entendido, y es que el único que dio la vida por mí fue Jesús. Nadie más la ha dado y nadie más la irá a dar. Así que el único al que le debemos nuestra salvación es a Jesús. Por eso nosotros debemos entender cada día que al único o en el cual debemos deleitarnos en su presencia es en Jesucristo. Es la única forma en la cual nuestra vida puede cambiar. Es la única forma en la que nosotros podemos ver que podemos salir adelante. Hay una confianza. Hemos hablado que muchos quizás tengan este momento, estos, 60, 70 días que llevamos en cuarentena, para muchos es un caos. Pero nosotros tenemos que aprovechar de eso, aprovechar ese tiempo, decirle: Señor, te doy gracias porque he visto tu mano de bendición sobre mi casa, sobre mis hijos. Aún ninguno de mi familia ha partido a tu presencia, a tu misericordia se ha alargado para que nosotros podamos llevar esa palabra de bendición, esa palabra de salvación a nuestra familia, al vecino. Así que es un tiempo bien hermoso en el cual nosotros tenemos que sacar algo bueno de este tiempo y mostrarle a la gente, al mundo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús llevó la enfermedad, llevó la pobreza, llevó la escasez, llevó la miseria, llevó también todas nuestras tribulaciones, llevó nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra desconfianza, el temor. Él se llevó todo, Él lo hizo todo. Y lo más importante, nietico y todos ustedes, mis hermanos, los que estamos en esta noche en este lugar, y para ustedes que están en casa, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Sabiendo que le íbamos a fallar. Ese es el Dios que usted tiene en casa, ese es el Dios que usted tiene en su corazón. Y si usted y yo no nos deleitamos en Él, ¿en qué otra persona podemos hacerlo o en algo? Solamente en Jesús, el que lo dio todo por nosotros. ¿Nietico? Como podemos ver, nuestro deleite debe ser Jesús. No podemos tener nada más en que deleitarnos espiritualmente ni naturalmente. Jesús debe ser esa guía, ese camino. De aquí debemos salir más fuertes, de aquí debemos salir personas con más fe, debemos salir totalmente convencidos de que a través de la fe en Cristo vamos a ser salvos. Que así digan lo que digan, si partimos hoy nos vamos a ir para el cielo. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Pastora, la dejo con la conclusión. Bueno, mis hermanos,
Entonces quiero recordarles los 3 puntos importantes por qué nuestro Señor es nuestro mayor deleite. Lo primero es porque trae respuestas a nuestra vida. Lo segundo es porque nos da confianza. Y lo tercero, y creo yo lo más importante, es que nos trae salvación. Entonces les animamos a que cada día de su vida, así haya una columna de humo que impida ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, les animo a que nos deleitemos en la presencia del Señor. Y cuando hacemos eso, vamos a encontrar ese verdadero descanso y esa verdadera paz, como dice su palabra, que no añade tristeza en cada uno de nuestros corazones. Les invitamos ahí donde usted está en su casa, por favor, que cierre sus ojos. Queremos orar para ministrar esta palabra. Cierre sus ojos, si quiere tómese de la mano ahí con su familia, y les invito a que de corazón empecemos a orar al Señor y a darle gracias a Él por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar con Papá Dios, y yo creo que esta noche todos la hemos añorado. Sabemos que tanto los miércoles como los jueves, como los sábados y los domingos tenemos un encuentro con Él. Y en esta noche Dios nos ha dado la oportunidad de ver lo que Él nos habla a través de su palabra. Y Él quiere que nos deleitemos. Y vamos a dedicar unos pequeños minutos para decirle: papá, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder abrir nuestra boca y decirte gracias por la vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por los momentos tan hermosos que hemos vivido al lado tuyo, Señor. Hoy podemos entender, Jesús, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, porque ahí encontramos la salvación, la fe, Señor. Hemos encontrado todo, Padre Santo. En la cruz del Calvario tú lo diste todo, Señor, sabiendo, Padre Santo, que no lo merecemos, Señor, pero a ti no te importa eso, Dios. A ti lo que te importa es darnos salvación, Señor. Por eso hoy te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Dios. Yo oro, Señor, por cada familia, Dios, que en este momento está escuchando esta palabra, Señor, y aún los que no lo hacen, Dios. Hoy les queremos bendecir, Dios, y queremos desatar una palabra de vida sobre ellos, palabra de salvación, Dios. Y yo te pido, Señor, que tú tomes el control de estas vidas, Dios, de estas familias, Señor. Que tú, Señor, hagas resplandecer tu luz en sus corazones y en sus hogares, Dios. Yo te doy gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor, por este momento. Bendecimos, Dios, al pueblo de Pitalito, a tu pueblo Israel, Dios, a Colombia, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás bajo el control de todo, Dios. Yo te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y de pronto usted que está ahí en su casa y está por primera vez escuchando, queremos invitarlos a que tomen la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Entonces me permito hacerles una pequeña invitación para que allí donde usted esté en su casa cierre sus ojos y disponga su corazón para recibir a Cristo en su corazón. Quiero que repita por favor conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, en esta noche quiero acercarme a ti. Quiero deleitarme en tu presencia, Dios, pero antes quiero que me perdones, que me redimas con tu sangre y que, Señor del cielo, me laves con esa poderosa sangre. Que seas para mí el único y suficiente Salvador, que tomes control de mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que además me selles con tu Santo Espíritu, para poder alcanzar esa salvación eterna que entregaste en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Bien, iglesia, le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido compartir en familia. Gracias, Mauricio, gracias, Andrea, gracias, Guillermo, amor, por Dios habernos dado la oportunidad de estar aquí compartiendo. Les invitamos a que no se olviden de conectarse, de estar invitando también a sus amigos, a toda la gente que usted conoce, para que no se pierda estas conexiones tan importantes de la palabra del Señor. El Señor les continúe bendiciendo.